Introducción. Las presentaciones generalmente intentan presentar la esencia de un libro, destacando los elementos importantes de la historia que estás por leer. Mi introducción no hace eso. Más bien, les contaré la historia de cómo nació este texto único, su viaje desde el 1920 hasta hoy. Este es un libro que contiene el diario de un hombre que nunca tuvo la intención de revelar sus palabras a el mundo. Narra una experiencia que nunca se compartió por miedo al ridículo y la incredulidad. A medida que avanzas en su memorando personal, aclare, el autor afirmó haber vivido en el futuro y regresó a su original era, siglo XX Europa Central, para registrar una cuenta detallada, delineando exactamente qué sucedió durante su viaje. Los verdaderos protagonistas de esta sorprendente y verdadera historia son dos personas: Paul Amadeus Dienach, el autor y el hombre que afirmó haber vivido en el futuro, y George Papatzis, estudiante de estudios de lengua alemana de Dienach, a quien dejó sus notas, el diario que tienes en tus manos hoy. Después de hacer las primeras amistades, comencemos a desentrañar su historia paso a paso. Paul Amadeus Dienach era un maestro suizo-austriaco con una salud frágil. Su padre era un suizo de habla alemana y su madre eran austriacos de Salzburgo. Dienach viajó a Grecia en el otoño de 1922, después de haberse recuperado de un coma de un año causado por una enfermedad grave, con la esperanza de que el clima templado mejore su condición. Durante su tiempo en Grecia, Dienach enseñó lecciones de francés y alemán con el fin de proporcionarse a sí mismo con un ingreso mínimo. Entre sus alumnos estaba George Papatzis, un estudiante que Dienach apreció más que cualquiera de los demás. Papatzis describe a su maestro como un hombre muy prudente y muy modesto que solía enfatizar los detalles. Dienach, como aprendemos de Papatzis, nació en un suburbio de Zúrich y vivió su adolescencia en un pueblo cerca de la gran ciudad suiza. Luego siguió estudios humanitarios con una fuerte inclinación hacia la historia de las culturas y la filología clásica. Se cree que él finalmente murió de tuberculosis en Atenas, Grecia, o en su camino de regreso a su tierra natal a través de Italia, probablemente durante el primer trimestre de 1924. Antes de la muerte de Paul Dienach, le confió a Papatzis parte de su vida y alma, su diario. Sin decirle a Papatzis cuáles eran las notas, lo dejó con las instrucciones simples que él debería usar los documentos para mejorar su alemán traduciéndolos, de alemán a griego. Papatzis hizo lo que le pidió. Inicialmente, creía que Dienach había escrito una novela, pero como él progresó con las traducciones, pronto se dio cuenta de que las notas eran en realidad su diario, del futuro. En este punto, tenemos que aclarar algo crucial. Dienach se cree que ha sufrido encefalitis letárgica, una extraña enfermedad neurológica que desarrolla un sistema inmune respuesta a neuronas sobrecargadas. La primera vez que Dienach cayó en un sueño letárgico fue por 15 minutos. La segunda vez fue por un año entero. Durante este año que Dienach estuvo en coma en un hospital de Ginebra, afirmó haber ingresado el cuerpo de otra persona, Andreas Norsem, que vivió en el año 3906 DC. Dienach describe todo lo que experimentó del medio ambiente y la gente del año 3906 AD, de acuerdo con la mentalidad y el conocimiento limitado de un hombre del siglo XX. Esto no fue una tarea fácil para Dienach. Hubo muchas cosas que afirma no haber entendido sobre qué él vio, ni estaba familiarizado con todos sus términos, tecnología o el camino evolutivo que tenían seguido. En sus memorias, afirma que la gente del futuro entendió completamente su peculiar médico situación, que llamaron caída consciente, y le dijeron a Dienach tantas cosas como podría en relación con los acontecimientos históricos que tuvieron lugar entre el siglo XXI y el siglo 39. Lo único que no le dijeron fue la historia exacta del siglo XX, en caso de que Dienach la conciencia regresó a su cuerpo y época originales, como lo hizo él. Creían que sería ser peligroso para hacerle saber su futuro inmediato y el futuro de su era en caso de que, al leer la página de narración personal única de Dienach por página, podrá decodificar el afirma haberlo visto en relación con la humanidad, nuestro planeta y nuestra evolución. Muchos se preguntarán qué pasó con el diario en todo ese tiempo, desde el lejano año de 1926. Hasta ahora, casi un siglo después, George Papatzis traduce gradualmente las notas de Dienach, con su alemán no tan perfecto, durante un periodo de 14 años, 1926 a 1940, principalmente en su tiempo libre y vacaciones de verano.
mundo. La Segunda Guerra y la Guerra Civil griega retrasaron sus esfuerzos de difundir la increíble historia que aterrizó en su escritorio todos esos años atrás. En la víspera de Navidad de 1944, Papaazzi se quedaba con amigos en una casa que era también ocupado por el ejército griego. Cuando los soldados divisaron las notas de Dienach, que por supuesto estaban en alemán, los confiscaron porque los consideraban suspicaz. Le dijeron a Papaazzi que solo los devolverían después de haber examinado sus contenidos. Ellos nunca lo hicieron. Pero para entonces, Papaazzi ya había terminado la traducción alemanes, y después de eso, cuando todos se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos, el diario era mantenido dentro de un círculo filosófico cercano y en la logia tectónica, en la cual él era miembro. El libro fue tomado muy en serio por los masones, que no querían la información se extendió a un círculo más grande. Consideraron que el libro era casi sagrado y contenía sabiduría sobre el futuro de la humanidad, y mejor guardado solo para unos pocos. Finalmente, después de fuertes disputas, George Papaazzi decidió publicar el diario de Dienach. Era durante el periodo en que Grecia entró en la fase más dura de la dictadura de 7 años en 1972. Fuertes protestas de ciertos círculos de la Iglesia, que consideraron el libro hereje, y la caída de la dictadura un año después, condenó la primera edición al olvido. Nadie estaba interesado en el futuro cuando el presente era tan intenso y violento. Todos estos factores, junto con el lenguaje difícil y el estilo áspero de las notas de Dienach, finalmente, después de fuertes disputas, George Papaazzi decidió publicar el diario de Dienach. Era durante el periodo en que Grecia entró en la fase más dura de la dictadura de 7 años en 1972. Fuertes protestas de ciertos círculos de la Iglesia, que consideraron el libro hereje, y la caída de la dictadura un año después, condenó la primera edición al olvido. Nadie estaba interesado en el futuro cuando el presente era tan intenso y violento. Todos estos factores, junto con el lenguaje difícil y el estilo áspero de las notas de Dienach, que mezcló elementos de su pasado, junto con su experiencia del futuro, hizo diario aún más difícil de entender. Solo unos pocos tuvieron el tiempo, la paciencia y el conocimiento para decodificar el conocimiento secreto que se encuentra codificado en casi 1000 páginas. Otra edición siguió en 1979 en Grecia. Sin embargo, nuevamente el libro desapareció y fue apenas mencionado de nuevo, aparte de los pocos que sabían de su existencia. Después de todo el silencio, Papaazzi murió y su familia no deseaba continuar con su trabajo. 22 años pasaron antes de que el diario fuera recogido nuevamente por Radamantis Anastasakis, un miembro de alto rango de la logia masónica en Grecia, que decidió publicar el libro en una pequeña escala, exactamente como fue escrito previamente. Fue entonces cuando descubrí el libro por primera vez y comencé a restaurarlo, sin el sentimentalismos que impidieron a Papaazzi hacer algo más que una traducción exacta de los santos guiones de su maestro. Casi un siglo después de que se escribió el guión original, era una tarea que tenía que emprenderse para que un lector del siglo XXI realmente pudiera entender qué un hombre del siglo XX quería decir. Y así lo hice, asegurándome de no cambiar el contenido, pero filtrando notas irrelevantes pertenecientes a la vida temprana de Dienach y enfatizando su experiencia del futuro, pero en un lenguaje más simple y sin las lagunas que tenía la narración de Dienach. Intenté mantener intacta la verdadera esencia de su historia. Esta era mi deuda con Dienach, cuyo las crónicas del futuro cambiaron por completo mi perspectiva de la vida. Nada más, nada menos. Mi único objetivo era que todos tuvieran acceso a ellos, porque si la experiencia de Dienach fue realmente real, este libro contiene información revolucionaria, algo que los masones claramente reconocido, y tiene el potencial de cambiar radicalmente su visión del mundo y la humanidad. Ahora que conoce los antecedentes de esta historia única, simplemente depositaré el futuro en sus manos con un resumen de la introducción de la edición de 1979 del libro de George Papaazzi, el hombre que conoció personalmente a Dienach. El traductor de los textos originales conocía personalmente a Dienach. Su creencia es que la inspiración y la escritura de estos textos no fue una creación imaginaria de Dienach, basada en su educación y habilidades perspicaces. Es un verdadero fenómeno de parapsicología que estaba relacionado con su vida. Tal vez también ha agregado sus propias cosas,
Tal vez no vio o vivió todos los eventos que él tan vívidamente describe y presenta. Lo que es seguro es que la mayoría de los elementos básicos de los textos son experiencias verdaderas que tuvo. Él vivió de antemano una parte del futuro por venir y el fenómeno metafísico de increíble claridad le sucedió a él, un fenómeno de parapsicología que rara vez ocurre con tal intensidad y aspereza. Por su culpa, tengo que decirte que mientras Papaazzi era solo un estudiante en el momento de recibir DNAX diario, se convirtió en un hombre muy respetable de su época. Fue vicepresidente del Movimiento Europeo, Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador del griego Sociedad Filosófica y profesor de Filosofía y Cultura. Arriesgó mucho en publicar el trabajo de DNAX y esto por sí solo refleja su creencia inquebrantable en su autenticidad.